Bueno, el pasado viernes se conoció que fue enviado a prisión un hombre que tenía a 9 ancianos hacinados en el departamento de Cerro Largo. Este caso salió a la luz luego de una denuncia del Ministerio de Desarrollo Social, caso en el cual el Ministerio estuvo trabajando durante varios años para conocer más detalles y la realidad sobre los establecimientos o los residenciales donde habitan muchos compatriotas, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Es que vamos a estar dialogando con Adriana Rovira, la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Bienvenida, Adriana. Bueno, primero que nada abordemos este caso del departamento de Cerro Largo. Tú el viernes anunciabas que para el MIDES era un logro que este hombre fuera procesado con prisión. Ustedes hace años que venían trabajando en este caso y hubo 23 personas, adultos mayores o personas con discapacidad que fueron vulnerados en sus derechos por esta situación. Sí, bueno, ahora no había ninguna persona residiendo en el domicilio de la persona procesada. Igual quiero aclarar que no hay una sentencia firme. Entre tanto se dictamine una sentencia, la persona está en prisión. Sí, nosotros intervenimos, detectamos el establecimiento, la casa de la persona mencionada en 2014 a partir de un censo en 2015. Se hace una solicitud por parte de distintos organismos del cierre en ese momento con una presunción de delito en materia económica. La persona es procesada con prisión y luego pasa a cumplir la prisión de prisión domiciliaria en su domicilio por temas en ese momento que la justicia define. A partir de ahí nosotros, por supuesto que el MIDES no tiene competencia en ir a hacer seguimientos de personas que están cumpliendo sentencia en su domicilio. Sí hacemos una visita junto con Salud Pública cuando por denuncia también que nos llega desde la comunidad, desde vecinos, nos informan que había nuevamente personas viviendo allí. No se permite el ingreso de los fiscalizadores hacen la denuncia a la policía y es cuando la policía encuentra en ese lugar afincado en una chacra rural las 9 personas que habían sido trasladadas del domicilio en Río Branco de Marcelo López a este lugar, para ocultarlas, obviamente, del proceso de fiscalización. Esto fue en junio de 2017 y ahí arranca un periplo de trabajo que nos lleva hasta ahora, hasta este procesamiento, que implicó las constantes visitas, denuncias a la justicia, realojo de los residentes, evaluación sociosanitaria de los residentes, contacto con las familias, una serie de pasos. Este logro tiene que ver con una muestra de cuando el Estado trabaja articuladamente, porque no solo intervino MIDES, intervino Salud Pública, intervino ACE, el Hospital de Río Branco, interviene la Fiscalía con todo lo que es el armado del caso. Hay muchos actores que trabajamos de manera conjunta para que hoy esta situación llegue de esta manera. Claro, pero hacía años que el MIDES había detectado la situación y durante un lapso se mantuvo de alguna manera. Este hombre, a pesar de tener prisión domiciliaria, todavía tenía el establecimiento abierto, a pesar de la indicación de cierre por parte del MIDES y Ministerio de Seguridad. ¿Qué fue la justicia que quizá debió haber actuado antes para que...? Esto no es un establecimiento. Los servicios de cuidado permanente o de larga estadía, que son más o menos 1.100 que hay en Uruguay, sí, tienen distintas características. Muchos son en domicilios de las personas que deciden por temas económicos convivir con personas mayores y brindarle algún tema vinculado a cuidados. Esto es una vivienda particular. Nosotros cuando se cierra en 2015 se labra acta de cierre, no había residentes allí. Luego, cuando tomamos contacto en 2017 nuevamente por una denuncia, allí hay 9 personas, pero no sabemos desde cuándo vivían esas personas. Luego en el proceso, en la visita, en los realojos, uno va armando la historia, pero no quiere decir que el establecimiento estuvo abierto, la vivienda estuvo abierta. Quiero decir, mientras tanto, en ese lapso se continuaron vulnerando derechos de personas vulnerables ya de por sí, ¿no? Valga la redundancia. Mi pregunta va hacia por qué esa persona pudo nuevamente incorporar gente a su casa, a su... Bueno, eso tiene que ver con las lógicas de la comunidad, con alianzas también, con las propias familias que entendían que este era un lugar apto para sus familiares. Nosotros no hacemos juicios de valor sobre las familias y las situaciones en las que deciden
seleccionar o acordar esta modalidad de servicios que en algunos casos no solo son informales, sino que son clandestinos, que tienen una presunción de delito, que donde las familias dejan en una situación de vulneración, de abandono a sus propios familiares. Tiene que ver con eso, con una lectura, con las posibilidades. Por supuesto que el Estado, si no hay denuncias de la comunidad, es muy difícil detectar situaciones de esta índole, de nivel tan informal. Es una difícil. Y porque son personas mayores, que en algunos casos son pocas, que viven 2 o 3 en una vivienda particular. Para nosotros no es competencia del MIDES ir casa por casa a ver si ahí se configura un servicio de larga estadía, de cuidados que podamos fiscalizar. Generalmente tomamos contacto con los establecimientos tan informales o clandestinos a partir de denuncias de los vecinos, de algún familiar, de alguna ex trabajadora del lugar. Esa es la modalidad a la cual detectamos. Luego hay servicios que están formalizados, a los cuales se puede acceder incluso porque tienen carteles o porque brindan información a nivel del Estado, pero hay una variedad de situaciones donde la variedad de acercamiento del Estado es muy diferente. En este caso son 23 personas que pasaron por ese hogar, no sé cómo llamarlo, residencial, casa de este hombre. ¿En qué situación están estas personas? A lo largo de todos estos años. Bueno, variada. Las últimas personas están realojadas, viviendo con servicios de cuidado en hogares del departamento también de Cerro Largo, pero en establecimientos formales. Esos realojos fueron posibles gracias al trabajo conjunto de ACE, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Incluso en algunos casos el Ministerio de Desarrollo Social ha tenido que hacer asistencias económicas para lograr el realojo de las personas. Pensemos que son personas que tienen sus ingresos mermados, que no pueden a veces pagar un servicio con el costo que eso tiene, aunque los costos sean menores porque tienen o prestaciones de bajos ingresos o esas prestaciones tienen algún tipo de endeudamiento. Entonces el MIDES ha hecho una asistencia económica para en este proceso, en este año, desde junio a diciembre, donde hicimos los realojos, y de diciembre hasta ahora, para poder colaborar con el sostenimiento de que estos servicios ingresen a estas personas. Por ejemplo, pago de elementos de pañales o de otras cuestiones que requieran las personas. Este caso en particular, bueno, hace nuevamente, ¿no? Cada tanto que tenemos un sacudón de estos, hace pensar en, bueno, cuál es la realidad de establecimientos o lugares donde pueden vivir las personas adultas mayores, en qué condiciones. Casos que se estén investigando como con presunción de delito. ¿El MIDES está trabajando en algunos de ellos? Sí, hay varios. Primero quiero aclarar que en realidad son casi 1000, alrededor de 1100 servicios de distinta índole que están en la comunidad. Cuando toman estado público situaciones de tal magnitud de preocupación, digamos que son escasas. No podemos tomar esto como un ejemplo para mirar los servicios. Los servicios son muy variados en Uruguay, los hay de excelente calidad, los hay con niveles de formación y de trabajo a nivel incluso de organizaciones sociales en la búsqueda de colaborar con la comunidad o de establecimientos privados que se preocupan en materia de lo que es la protección de derechos de los usuarios. Estos son casos vinculados a delitos clandestinos que sí, por supuesto, están insertos también dentro de la comunidad y tenemos que atender, pero no es la regla de los establecimientos. Nosotros hoy tenemos como 2 modalidades de trabajo con las situaciones que nos generan un mayor nivel de seguimiento o donde detectamos que hay quizás un mayor nivel de seguimiento en la protección de derechos de los usuarios. Por un lado, los que hay presunción de delito, estamos con el Ministerio de Salud Pública hoy interviniendo en 7 casos, todos zona metropolitana y Montevideo. Esos 7 casos requieren no solo la fiscalización, sino el armado de prueba
porque hay una presunción de delito para entregar a la justicia. Luego la justicia se expedirá sobre las consideraciones que tenga. En estos 7 casos es probable que el MIDES haga denuncia ante la justicia. No, entonces, ya las ha hecho. Ya las ha hecho. Bien. Generalmente nuestro trabajo es ese. Nosotros fiscalizamos si hay presunción de delito y hay vulneración de los derechos de las personas grave. Nosotros inmediatamente, Salud Pública hace la resolución de cierre, cerramos, iniciamos el proceso inmediato de realojo e informamos inmediatamente a la justicia. Esto, hay materia de presunción de delito que es compleja a comprobar. Estamos en un Estado de derecho, por suerte. Entonces el Estado no es un Estado totalitario que tiene presunción de delito y con eso valida sus acciones. Estamos en un Estado de derecho donde quienes también llevan adelante estos servicios, aún sean en materia informal, tienen derechos que hay que también considerar. Por eso es muy delicado el armado del caso y de la prueba para trabajar codo a codo con la Fiscalía. ¿Qué elementos probatorios nosotros podemos plantear a la justicia para ahí decir que hay una sospecha, una presunción clara de que se está cometiendo un delito? A nivel general tú decías que hay diferentes situaciones, diferentes modalidades de establecimientos, por llamarle de alguna manera. Son alrededor de 15.000 personas viven en lugares residenciales o establecimientos en sus diferentes modalidades, como tú decías. ¿Cuál es la situación en general en cuanto a habilitaciones, a situaciones de esos lugares? Sí, bueno, son alrededor de unas 15.000. Nosotros tenemos hecho 2 censos por MIDES, 2014-2015, pero eso es una fotografía que está cambiando permanentemente. Son 18, Salud Pública publicó los datos de los establecimientos habilitados, son 18. La habilitación es un acto administrativo. No hay que decir, bueno, si no está habilitado, entonces está con una desprotección o violando los derechos de los usuarios. Pero da garantías, ¿no? De hecho, cuando nosotros con hijos chiquitos vamos a un jardín de infantes, si no está habilitado, tratás de no elegirlo, ¿no? O sea, son las garantías. Sí, es así. ¿No es poco 18 en 1.100? Tenemos 18 habilitados, 145 que tienen trámite de registro en proceso de habilitación. Sí, igual es diferente. Ahí hay elementos culturales y sociales de la interpretación de los servicios. Tú decías, yo cuando tengo un niño y voy a un jardín, elijo el que está habilitado. Sí, es verdad, y el MEC puede cerrar los que no están habilitados de una manera mucho menos compleja porque los niños no pernoctan, no viven ahí. Acá hay una situación muy compleja en ese sentido. Por un lado, sí, socialmente, culturalmente deberíamos trabajar para que las personas elijan, tanto los propios usuarios como las familias, aquellos lugares habilitados. A veces por un tema de costo del servicio eligen otras modalidades. Acá hay que separar, hay establecimientos que están muy bien, pero que no han hecho el acto administrativo por distintas consideraciones. No vienen al caso acá a analizarlas. No quiere decir que no estén habilitados, que el establecimiento esté malo, en malas condiciones o que no cumplan con la normativa. Nosotros estamos trabajando para tratar de colaborar a que los establecimientos lleguen a una habilitación y viendo qué necesidades tienen en ese sentido y cómo colaborar desde el Estado para facilitar ese proceso. Por otro lado, las personas cuando eligen servicios que no están habilitados, podemos separarlos en 2 ámbitos. Me refiero a los que están en una situación más frágil en la modalidad del servicio o en la calidad de lo que brindan. Por un lado, los que hay delito, lo que hay presunción de delito, los que presentan violación a derechos, que son graves, que hay que atender, o los que hay violación de los derechos de las personas. Ese es un capítulo que tanto el Ministerio de Salud Pública como MIDES trabajamos permanentemente con la justicia. A veces hay lugares que no nos permiten el ingreso, tenemos que ir con la policía, bueno, etcétera. Es parte como de la metodología de trabajo. Luego hay otro grupo de establecimientos que se dan en un contexto de pobreza. Las personas que acceden es lo que pueden pagar y los servicios están en un contexto de pobreza. El titular o la titular viven en ese mismo contexto de pobreza, su familia también. El servicio, digamos, no tiene desprotección de derechos, no vulnera derechos, pero está en un contexto de pobreza. Esos servicios intentamos, en la medida de lo posible, evaluar con los residentes, con las personas, si hay posibilidad de mejorar.
Si no hay posibilidades de mejorar, se da un proceso de cierre que es en otros plazos, que no es el mismo cuando hay presunción de delito, que es inmediato. Esto a veces implica 1 año, implica 2 años. Muchas personas no quieren mudarse de esos establecimientos, tienen su vida organizada allí. Y otras no tienen a dónde ir tampoco, ¿no? Sí, el no tener implica un proceso del propio Estado junto con las familias de encontrar otros lugares. Pero hay personas que no se quieren mudar. Imagínense una persona de 85 años que está acostumbrada a que alguien la bañe, que alguien la alimente, que de pronto tenga que pasar a vivir con alguien extraño que es la primera vez que lo va a ver, a un lugar que no sabe a dónde va a pasar a vivir. Bueno, así como a nosotros nos importaría o nos afecta nuestro proceso de vida, para las personas también. Los contextos de pobreza a veces no son igual a que haya una vulneración de derechos. Hay elementos que hay que atender, nosotros le damos seguimiento, visitas permanentes, colaborar con los establecimientos, pero de alguna manera hay que separar las aguas entre donde hay violación de derechos o desprotección o vulnerabilidad o delitos a lo donde no lo hay. Adriana Rovira, muchas gracias, directora de Mujeres. Estos temas se abren. Y mayores, perdón. Tenemos muchísimos temas para hablar. También el rol de las familias. El propio ministro de Salud el pasado viernes hizo un llamado a las familias a seguir de cerca, ¿no?, a sus adultos mayores luego de internarlos o ingresarlos en residenciales o llamadas casa de salud, que sé que es un término que ustedes no quieren utilizar. Muchísimas gracias. Cerramos por acá entonces la entrevista con Adriana Rovira de Inmayores.